Amén, hermanos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Mateo, capítulo 4, acerca de la tentación de Jesús. De qué manera el diablo lo tentó y de qué manera también nos tienta a nosotros en nuestro día a día. Amén. Vamos a lecturar. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, vamos a hablar para poder comprender este pasaje muy interesante de qué manera el diablo tentó a Dios. Y de la misma manera como lo tentó a Jesús, hermanos, nos tienta también en nuestro día a día a nosotros. Primero nos basamos en el versículo 3. Dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué manera ahí Satanás lo estuvo tentando a Jesús? Lo estaba tentando a través de una necesidad humana. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué dice acá? Tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, el diablo, al ver que Jesús tenía una necesidad como ser humano, vino y lo tentó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Jesús, ¿qué le respondió? Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí yo te lanzo una pregunta, amado hermano, amada hermana. ¿Cuántas veces el diablo nos ha tentado a nosotros cuando hemos tenido una necesidad? Bien sea porque no tenemos que comer, por algún trabajo, o por tema de salud, o de alguna u otra manera. El diablo ve qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás careciendo en estos momentos para tentarte por ese lado. ¿Me dejo entender? El diablo vio que tenía una necesidad Jesús, que era el hambre, y lo tentó rápidamente. ¿Para qué lo tentó? Para que coma. ¿Y por qué lo tentó? Porque Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Entonces el diablo no quería que eso se lleve a cabo. Por eso lo tentó. Ese es uno, hermano. Acá hay 3 puntos muy importantes. Primero, lo tentó por la necesidad humana, por el hambre. De ahí, ¿de qué manera lo tentó el diablo a Jesús? Lo tentó diciéndole, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira cómo el diablo conoce también la palabra de Dios. Y le dijo: Escrito está. ¿De qué está hablando? De la Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, el diablo lo estaba tentando a que Jesús se tirara del pináculo más alto del templo que había. ¿Por qué?
El diablo le citó un pasaje bíblico, le dijo, escrito está. Entonces, acá vemos algo muy importante. El diablo, como conoce también la palabra, él va a agarrar la verdad y lo va a transformar en mentira. Lo va a distorsionar, lo va a transformar a su conveniencia de él. No sé si a ti, en algún momento, cuando tú quieres hacer algo, dudas en hacerlo, porque no sabes si está bien o está mal. Y en ti escuchas voces que te dicen, no, pero hazlo, porque la palabra de Dios dice esto, no pasa nada. O te crees muy confiado pensando de que bueno, lo hago y luego me arrepiento, porque en la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces lo voy a hacer. ¿O qué más vendrá por la mente de cada uno? Entonces, aquí es el segundo punto. Primero, el diablo lo tentó a través de una necesidad humana, el hambre. Segundo, lo tentó con la palabra. Él agarró la verdad y lo transformó en mentira, distorsionando, transformando para engañar a Jesús. Entonces por eso Jesús contrarrestó. ¿Cuál es nuestra arma para defendernos de los ataques de los enemigos? Bueno, para contraatacar al enemigo es la palabra. Lo contraatacó con la misma palabra, le dijo, Jesús, escrito está también, ¿ves? Escrito está, ¿en dónde? La Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Ahí va 2 puntos. 1, necesidad humana. 2, a través de la palabra que lo vuelve en mentira. Y 3, ¿qué dice acá? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Qué está queriendo decir acá en este tercer punto? Que el diablo lo tentó también con fama, con poder. ¿Qué le dijo? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea que lo iban a adorar a Jesús. Siempre y cuando todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que hacen aquí mucha gente hoy en día? Venden su alma al diablo. ¿A cambio de qué? Fama, dinero, no sé, mujeres, lujos, vanidades, autos, casas. Lo que hoy en día la gente se preocupa más es en eso, pues no, en las vanidades, en tener dinero. Y ahí entra el diablo. El diablo te dice, ok, ¿quieres eso? Pero primero póstrate a mí y adórame, y yo te doy la gloria en esos países para que te adoren y más cosas. Entonces, ¿de qué manera contrarrestó nuevamente Jesús? Igual manera, a través de la palabra. Entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Entonces el diablo, al ver que no podía engañar a Jesús, se fue. ¿Y qué dice? He aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién? A Jesús. Entonces, hermanos, de la misma manera que el diablo tentó a Jesús, te va a tentar a ti, a mí y a todas las personas que están en la obra de Dios. Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Porque tenemos familia, tenemos gastos, etc. y etc. Entonces el diablo ve, ya, él tiene necesidad de dinero, entonces le voy a dar un trabajo por la cual lo mantenga ocupado y así ya no puede ir a la iglesia, ya no puede lecturar la palabra de Dios, ya no puede orar y poco a poco se va a ir apartando. Por ese lado le voy a agarrar. Conoce tu necesidad. ¿Me dejo entender? Y ahí es donde tú tienes que contrarrestar con la palabra de Dios y responder de la misma manera que lo hizo Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que primero busquemos el reino de los cielos, el reino de Dios, y el resto vendrá por añadidura. Porque nosotros, a través de la necesidad también que podamos tener como lo tuvo Jesús, muchas veces nosotros entramos en afanarnos.
nos afanamos tanto. ¿Qué significa la palabra afanar? La palabra afanar, amado hermano, significa prestarle mucha atención a algo o a alguien. Entonces, si toda tu atención está en eso por la cual tú te estás afanando, sea por dinero, sea por algún hombre o por alguna mujer, sea por tener casa, sea por tener un coche, por una buena vestimenta, no sé, lo que fuera. Si tú te afanas tanto y toda tu atención le brindas en eso, entonces a Dios, de lo que estaba en primer lugar en prioridades, lo pones en segundo, en tercero, cuarto, quinto, sexto y así, pasa a ser la última opción de todas tus prioridades. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado en la necesidad que podamos tener. Si necesitamos algo, pidámosles a Dios. En la palabra de Dios también dice que nosotros tenemos que darle todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades a Dios. Porque su yugo es frágil y aligera mi carga, dice. Tú te sientes tan estresado, tan agobiado por todos los problemas. Porque yo sé, hermano, cada uno de nosotros pasamos por problemas, por necesidades. Y de alguna u otra manera nos vemos en la necesidad de... Muchas veces entramos en desesperación y no sabemos qué hacer. Porque muchas veces la respuesta de Dios tarda. Pero ahí es donde Dios te está probando a ver qué haces, a ver qué haces, a ver si sigues teniendo fe y sigues orando o te rindes y buscas la solución por tu propio medio. Dios también te prueba, amado hermano, y ahí es donde tu fe tiene que prevalecer. Amén. Yo sé que así va a ser, hermano. Ahora, en la segunda tentación que tuvo Jesús, que fue a través de la palabra de Dios, también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos falsos profetas que agarran versículos de la Biblia y lo agarran y lo explican a su conveniencia. No sé, un ejemplo, agarran cualquier versículo que dice, no sé, que la salvación ya está asegurada, porque dice todo el que creyera en Jesús, ¿no?, tendrá vida eterna. Entonces, un falso predicador te dice, no, hermano, a ti te basta solamente con creer en Jesús y ir a la iglesia y listo, ya vas a ser salvo, no te preocupes, de ahí puedes seguir tu vida como quieres, puedes ir a la discoteca, puedes seguir fumando, puedes seguir tomando, puedes seguir hablando groserías, no importa, porque tú crees en Jesús y como Dios es rico en misericordia te va a salvar, tú tranquilo, pierde el cuidado. Entonces, a las personas les engaña. Sí, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser salvos si aceptamos a Jesús, a su Hijo, como nuestro Salvador. Pero también dice la palabra de Dios que si améis a Dios, guarda sus mandamientos. Eso dice. Nosotros, para ser salvos, no basta solamente con creer en Jesús e ir a la iglesia, de mi casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa. No basta con eso. Ok, si tú haces eso y guardas sus mandamientos, está bien, vas a ser salvo, pero no vas a tener recompensa, no vas a tener galardones, porque en la palabra de Dios dice que toda persona que hace la obra de Dios está ganando recompensas allá arriba en los cielos, está ganando galardones. Y yo creo que todos nosotros queremos ser recompensados por nuestro Padre, porque hemos hecho su obra aquí en la tierra. Amén. Entonces, hay muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores que predican la palabra de Dios de una manera errónea y engañan al pueblo. Los envuelven en una herejía, en una mentira que no es verdad. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para no ser engañados por nadie. Hasta incluso en la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos que cuestionarnos todo e investigarlo. O sea, Dios te dice, ok, tú puedes escuchar que un predicador predica muy bonito, pero tú tienes que corroborar si lo que dice es cierto. Y léelo acá, lee en la palabra de Dios.
leen la palabra de Dios y escudriña, investiga, indaga qué es lo que dice, si es cierto lo que dijo o no es cierto, para que no seas engañado. Mira cómo el diablo lo quiso engañar a Jesús con la palabra. ¿Qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo tentó con la palabra, pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? ¿Me dejó entender? Es muy importante conocer la palabra de Dios para que no te puedan engañar. Escudriña, hermano. Es muy importante estudiar la palabra de Dios. Sigue mirando videos de prédicas, pero siempre escucha con atención lo que dicen e indágalo. Si tienes duda de algo, acá está la respuesta. En la palabra de Dios. Entra a internet, investiga, pon sinónimos a la palabra para que le puedas encontrar sentido. Cómprate Biblias de diferentes versiones. Esta es la Reina Valera, también hay más versiones por la cual tú puedes comprender mejor la palabra de Dios. Pero es muy importante porque el diablo te va a tentar de esa manera. Y si tú no entiendes bien la palabra de Dios, te vas a dejar engañar. Te vas a dejar engañar y te vas a apartar del camino de Dios. Amén. Ese es el segundo punto. Y el tercero, ¿de qué manera lo tentó? Como ya lo hablamos, a través de poder, ¿verdad? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el diablo le dijo, mira, si tú me adoras, yo te voy a dar la gloria de todos los reinos que están aquí en el mundo. Todos se van a postrar delante de ti, pero solamente te pido algo. Póstrate ante mí y adórame. Y Jesús, de la misma manera, le respondió con la palabra. Acá lo tentó ofreciéndole poder y gloria. Y Dios le respondió con la palabra. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No vas a servir a otros dioses, no vas a servir a estatuas, a imágenes o a alguien que no sea tu Dios. Entonces de esas tres maneras, amado hermano, te va a tentar el diablo. A través de una necesidad que tú puedas tener. A través de la palabra, que Él va a agarrar la verdad y lo va a transformar en mentira. Y si tú no estudias la palabra de Dios, te va a engañar. Y también te va a tentar a través del poder, de la fama, de la vanidad, de esas cosas. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Porque, amado hermano, en la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos armaduras para defendernos de los ataques del enemigo. De todas las armaduras que hay, que son el yelmo, el casco, el cinturón y más cosas, de toda la armadura, nuestra única arma que tenemos para atacar al diablo, ¿saben cuál es? Es la palabra de Dios. De ahí, las demás armas que Dios nos da es para defendernos, que es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y así, más cosas. Entonces, nosotros, para poder contrarrestar al enemigo cuando nos ataca, cuando nos está tentando, cuando nos está incitando a hacer cosas que no debemos hacer, ahí es donde viene la palabra. Porque qué tal el diablo te tienta y te dice, no, amado hermano, no te preocupes, guárdale rencor a tu vecino, trátalo mal, así como él te ha tratado. Mira él cómo te engañó, mira él cómo te robó, tú también haz lo mismo. No te preocupes, haz lo mismo porque así como él te trató, hazlo. No, hermano, en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no especifica que en prójimo se refiere solamente a tus hermanos en la fe y a tu familia. No, en prójimo habla de tantos, a tus hermanos en la fe, en tu familia y a todas las personas que hay en el mundo. No importa si esa persona hizo mal contigo, tú tienes que amarlo, porque así como hizo Jesús con todas las personas que lo golpearon, que lo mataron, Jesús nunca pidió mal contra ellos. Más bien aún,
Le pidió a su padre que por favor los perdonara porque no sabían lo que hacían. Hasta incluso en la palabra de Dios también dice que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Porque no vas a pagar mal con mal. Si una persona te roba, ¿tú también le vas a robar? No. Si una persona te difama, ¿tú también le vas a difamar? No. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros para defendernos de los ataques del enemigo tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios, porque el diablo va a saber de qué manera tentarte, de qué manera jalarte. ¿Por qué? Porque él te conoce. Él sabe, como se dice, de qué pie nosotros cogíamos, de cuál es nuestra debilidad. El diablo puede conocer, su debilidad de él o de ella es el dinero, por acá lo voy a agarrar. Su debilidad de él o de ella es en el mundo, con las amistades que hablan groserías, tienen la mente pervertida, le gusta la borrachera, las discotecas, etc, etc. Por acá lo voy a agarrar. Al hermano o a la hermana, a ese varón, a esa mujer, es muy frágil ante la carne, porque le gusta fornicar, le gusta adulterar, le gusta esas cosas de perversión. Por acá lo voy a agarrar. ¿Me entiendes? El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, porque nadie es perfecto aquí, nadie es bueno aquí. El único perfecto y el único bueno es Dios. Entonces nosotros somos pecadores, somos frágiles. Entonces, por eso, ¿qué es lo que dice en la palabra de Dios? Que para nosotros evitar la tentación o para no ser tentados tenemos que velar y orar. Orar sin cesar, orar de día, noche y tarde, orar en todo momento para no caer en tentación. Y velar significa que nosotros tenemos que estar alerta ante los ataques de los enemigos. ¿De qué manera alerta? No provocando a caer en tentación. Si tú sabes que reunirte con una amistad te puede llevar a caer en tentación, o sea hablar groserías, tomar, entrar en bromas a doble sentido, o entrar a un trabajo por la cual te puede influir a que tú entres en vanidad, en idolatría de repente por algunas cosas o por afanarte mucho por el dinero, tú tienes que evitar esas cosas. Por eso uno tiene que estar alerta ante los ataques del enemigo. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, es muy importante saber la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios y tú le crees a la palabra de Dios y tienes fe, va a ser muy difícil de que el diablo te pueda tentar, te pueda sacar del camino, porque tú ya vas a tener base. Tú vas a estar parada bajo la roca que es Jesús. Es como cuando construyen una casa. Si la casa tiene una buena base, ante un terremoto es menos las probabilidades de que se caiga. Pero si una casa no tiene buena base, no le pusieron buena base, ante un terremoto se va a caer, porque la base no está bien cementada. De igual manera somos nosotros. La palabra de Dios, que es la Biblia, lo que está aquí en la palabra de Dios, es nuestra base. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios y no tenemos una buena base, cuando se vengan las dificultades, las aflicciones, las pruebas, vamos a caer, porque no tenemos una buena base, porque no conocemos la palabra de Dios. Hasta incluso en la palabra de Dios dice que Satanás ha pedido para zarandearnos. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he orado por ti para que no pierdas la fe. O sea, en ningún momento dice de que Jesús o de que Dios va a evitar que nosotros pasemos por aflicción o de que pasemos por problemas, por pruebas, por esas cosas. No, es normal que pasemos por eso, porque de esa manera nuestra fe va creciendo y de esa manera vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, lo único que Jesús hace es ora por nosotros para que nuestra fe no se pierda. ¿Y de qué manera nuestra fe no se va a perder? Siempre y cuando nosotros le creamos a la palabra de Dios y lo estudiamos. De esa manera no se va a perder nuestra fe. Amén, hermano. Así que el día de hoy, llévate esta palabra. Ten siempre presente esta palabra. Ya sabes de qué manera el diablo te puede tentar. A través de una necesidad
que nosotros podamos tener, a través de la palabra volviéndola mentira, y a través del poder, gloria, dinero, fama, etc. y esas cosas. Ya sabes de qué manera el diablo te puede agarrar. Ahora tú tienes que ser sincero y sincera contigo mismo, porque tú sabes bien cuál es tu debilidad. Tú también lo sabes. Entonces, háblale a tu Dios, conversa con tu Dios, pídele ayuda, pídele que te ayude a cambiar. Dile si para ti te cuesta mucho dejar eso, porque de repente estás muy envuelto en ese pecado, porque de repente, no sé, por así decirlo, estás adicto de repente a las drogas, de repente estás muy adicto al alcohol, al mundo, a la carne, a las mentiras, a la chismosería, a difamar. No, yo no sé, hermano, yo no te conozco, no sé cuál es tu problema, cuál es tu debilidad, pero tú lo conoces. Así que habla con Dios y pídele que por favor te cambie. Y dile, si para ti te cuesta mucho dejar eso, dile: amado Padre, yo no quisiera dejarlo, pero yo sé que está mal. Mi carne no lo quiere dejar, pero yo sé que no debo seguir con esto. Cambia mi corazón. De alguna u otra manera, haz que yo pueda dejar este vicio, o esta manera de vivir, o esta manera de pensar, o esta manera de hablar. Ayúdame a cambiar, amado Dios. Yo no quiero pecar más en contra de tu nombre. Yo quiero cumplir tu palabra y tu voluntad. Ayúdame a poder hacer tu voluntad. Eso dile a tu Padre. Amén. En estos momentos vamos a orar. Amado hermano, te pido que abras tu corazón. Sé sincero con tu Padre y pídele con acción de gracias, pidiéndole, agradeciéndole por lo bueno, por lo malo, por lo mucho, por lo poco, y pidiéndole perdón por todas las cosas malas que tú pudiste haber hecho. En la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para poder hallar misericordia para el oportuno socorro. Tú tienes que acercarte a la presencia de Dios para que Él tenga misericordia de ti y pueda ayudarte, porque Él es nuestro pronto socorro, Él es nuestro pronto auxilio. En Él vamos a poder hallar salvación, en Él vamos a poder hallar un refugio, en Él vamos a poder hallar una ayuda. Eso es lo que vamos a poder hallar. Amén. Vamos a orar, hermano. Prepara tu corazón y habla con tu Padre. Gracias, amado Padre, gracias, Señor, el día de hoy por tu palabra, amado Padre, que tú has puesto en mi corazón, Señor, para hablar a cada uno de mis hermanos que está viendo este video. Amado Padre, ahora te pedimos, por amor a tu nombre, Señor, que nos perdones. Perdónanos, amado Padre, por todas las faltas, por todos los pecados y por las tantas veces que te hemos fallado, Señor. Perdónanos, amado Padre. Aún nosotros en nuestra ignorancia pecamos, amado Padre. Aún nosotros sabiendo lo malo, lo hacemos, Padre. Perdónanos, Señor. Te pedimos que por favor nos perdones. Yo sé, amado Padre, de que tú eres rico en misericordia. Y tu palabra también dice, amado Padre, que si nosotros confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada bueno podemos hacer, porque sin tu presencia no podemos cambiar. Eres tú quien nos ayuda a seguir mejorando, a seguir cambiando. Sigue trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su necesidad que está pasando cada uno de ellos. Tú conoces sus problemas que pasan, sus necesidades. Tú conoces también su debilidad, Señor. Así que en la debilidad que puedan tener, fortaléceles, amado Padre. En la necesidad que puedan tener, provéeles, ayúdales, amado Padre. Y en las tentaciones que uno pueda tener, amado Dios, haz que tu Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles, haciéndonos recordar tu palabra, amado Padre, para poder contrarrestar los ataques del enemigo, Señor. Gracias, amado Padre, porque creemos de que así va a ser.
Gracias, amado Dios, porque creemos en tu nombre, porque creemos en tu palabra, Señor, y porque creemos en ti, amado Dios. Gracias por amarnos, amado Padre, como tú nos amas. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias por día a día, por las veces que tú me cuidas, por las veces que tú nos bendices, por las veces que tú nos salvas de muchas cosas, amado Padre. Gracias por lo bueno, por lo malo. Gracias por lo mucho, por lo poco. Gracias por la salud, por la enfermedad. Gracias por todo lo que me pasa día tras día, amado Dios. Porque sé que todas estas cosas que me pasa es para mi bien y es bueno para mí. Porque de lo bueno aprendo y de lo malo también aprendo. Y así aprendo a valorar las cosas, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Enséñame a amarte como tú me amas. Enséñame a serte fiel como tú lo eres fiel conmigo. Cambia este corazón de piedra por uno de carne y dame un poco de tu sabiduría, Señor, para no caer en tentación. Fortalece mi fe, amado Padre, para no caer en tentación. Hazme recordar cada vez que voy a hacer algo malo, todas las cosas que tú has hecho para mí. Recuerda, amado hermano, antes de pecar, acuérdate todo lo bueno que ha hecho Dios para ti. Recuerda que día tras día Él te cuida, que día tras día Él te provee para que tú puedas comer. Acuérdate de lo bueno que ha hecho Dios en tu vida antes de caer en tentación. Gracias, amado Padre. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, amado Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Amén.